instituto que nos apoye, por favor, con iniciar la grabación de esta entrevista. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Siendo las 15 horas con 30 minutos del día 23 de noviembre de 2022, iniciamos esta entrevista. Me acompañan en este grupo de entrevistadoras la maestra Liliana Martínez Garnica, titular de la Dirección de Participación Ciudadana, y la licenciada Susana Munguía Fernández, titular de la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de Violencia en Razón de Género. Esta entrevista es una entrevista en panel por competencias, por lo cual esta nos va a permitir conocerles de mayor profundidad y advertir de cada uno de ustedes sus desempeños en otras actividades que hayan realizado o al interior o al exterior de este instituto. Disculpe, el sonido se bajó. Bueno, ¿ya me escuchan? Bueno, les decía que esta entrevista es en panel por competencias y nos va a permitir conocer con mayor profundidad quiénes son ustedes y cómo actúan o se desempeñan en sus funciones de manera eficaz y eficiente. La duración de esta entrevista será máximo de 20 minutos, por lo que les solicitaríamos que sus respuestas fueran muy concretas y específicas respecto de los cuestionamientos que se les habrán de formular a cada uno de ustedes. La primera ronda de preguntas estaría a cargo de la maestra Liliana Martínez Garnica, a la que le doy el uso de la voz. Buenas tardes, muchas gracias, consejera. Miriam, Félix y Javier, bienvenidos. Les voy a plantear una pregunta. Yo indicaré quién inicia y daré así la continuidad para que nos brinden su respuesta. Y la pregunta es la siguiente. Mencione cómo ha influido la cultura de servicio en los resultados alcanzados en su última posición laboral. Nos interesa que nos compartan su experiencia, no así lo que se imaginan que harían, sino su experiencia. Empezamos con Félix, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? Muchas gracias, buenas tardes. En relación a la pregunta que formula la maestra, la actitud de servicio, yo el último trabajo laboral que estoy desempeñando es como director de área dentro de un despacho jurídico y contable. Obviamente la carrera siempre te involucra esa parte, ¿no? En donde tener siempre apegado a la normatividad y siempre dar un resultado a las personas que confían en ti, el darles un servicio de forma profesional, el que siempre hagas esa labor siguiendo los parámetros que pues, son inherentes a la profesión, el tener un buen desempeño, el ofrecer siempre algo más de lo que pueden encontrar en cualquier otro servicio y siempre con ese sentido de dar valor a tu trabajo, darle ese servicio a la comunidad. Es todo, gracias. Gracias, Félix, por tu respuesta. Miriam, por favor. Buenas tardes. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, con gusto. Gracias. Menciona cómo ha influido la cultura de servicio en los resultados alcanzados en tu última posición laboral. Recordemos que esta cultura de servicio, no importa en dónde te desempeñes, puede ser muy importante para las labores que realices en cualquier espacio. Compártenos alguna experiencia. Ok, estoy trabajando como licenciada en Derecho, también tengo mi despacho jurídico propio, entonces aquí he tenido un gran avance porque la gente de mi comunidad se ha acercado a mí para brindarles el servicio, toda vez de que le doy un servicio que no les cobro tan caro, simplemente por ayudar a la gente, toda vez que también uno de mis principales negocios es que nosotros tenemos una empresa realizando cuadernos. Entonces también todos los cuadernos que tenemos que no logramos vender, se los damos a la gente para que se pueda ellos apoyar. Eso es todo. Gracias por tu respuesta, Miriam. Lo escuchamos, Javier. Actualmente yo me estoy desempeñando como instalador de fibra óptica para la empresa Megacable de manera externa. La cultura del servicio es importante en estas empresas
con la aceptación de la ciudadanía. Nosotros dependemos mucho del ciudadano. Si el ciudadano no está conforme con nuestro desempeño, nos puede apuntar ante las autoridades correspondientes, a pesar de que tenemos los permisos respectivos. Entonces, es importante que les vendemos un servicio extra, ya sea que les apoyemos en algún servicio, información o algún tipo de ayuda extra que nos permita que el ciudadano se identifique más con nosotros y nos pueda apoyar pues con su apoyo, básicamente. Yeah. Gracias, Javier. Por mi parte sería todo, consejero. Gracias, maestra Liliana. Ahora le daría el uso de la voz a la licenciada Susana. Muchas gracias, consejera. La dinámica es la misma pregunta será respondida por ustedes tres. Tiene que ver con el indicador de apego a normas y procedimientos y nos gustaría escuchar y que nos describan cómo han logrado en situaciones laborales anteriores ser neutrales a los intereses de otro grupo de personas. Iniciaríamos contigo, Javier. Bueno, yo en el 2017 me desempeñé como auxiliar de junta en la Junta Municipal de Tijuana. Ahí había ya a trabajar, había ya un cono muy complicado entre los vocales. Por cuestiones ya personales, ya había entrado de hecho el Consejo Municipal solicitando la remoción del vocal de organización y del Consejo. Entonces yo lo que hice fue hablar directamente con los dos vocales, y ofrecerles mi experiencia para poder resolver y poder sacar todo el trabajo que estaba pendiente. Entonces fue conciliar los intereses de los dos, poner por encima los intereses intereses profesionales y del instituto como tal, por sobre los intereses personales. Así lo hicimos y sacó ese trabajo pendiente que se tenía rezagado. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias por tu respuesta. Sería el turno de Félix. Sí, muchas gracias. Siempre el tener esa parte en relación a siempre dar el apego a las normas y el servicio, tiene que ser de forma muy concreta, tienes que ser muy directo, tienes que buscar siempre la imparcialidad en este tipo de procedimientos, ya sea en una forma laboral. Yo en el despacho, obviamente, una de las cuestiones que hemos tenido a lo mejor como distintivo es el que el 85% de asuntos que hemos llevado en el mismo se han hecho mediante la conciliación, lo cual nos ha permitido tener esa actividad de forma constante, el de poder desarrollar de forma imparcial, independientemente de que uno sea nuestro cliente, el darle las opciones y establecer qué conforme a la ley es posible hacer, qué dinámicas son las que se tienen que realizar y cuáles son las posibles soluciones que podemos ofrecer también a nuestros clientes, los cuales, en este caso a la ciudadanía en el IEM, a los partidos políticos, también el poder desarrollar estas actividades diciéndoles qué está dentro de la norma, cuáles son los principios, qué es el servicio que nosotros podemos brindar y bajo qué lineamientos, y dar las opciones correspondientes. Sería mi respuesta. Muchas gracias por tu respuesta. Es tu turno, Miriam, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Yo en lo personal, cuando estuve como directora en nivel secundaria, para llegar a un acuerdo tanto como los coordinadores como con los profesores, hacíamos una mesa redonda, en lo cual cada uno de ellos manifestaba sus ideas, sus conocimientos y sus bases. Para poder llegar a un acuerdo, los sometíamos y nos íbamos de acuerdo al proceso. Todo lo que nos daba el lineamiento y lo que acordáramos era más a lo que estaba fundamentado con el proceso que nos pedía en ese momento la SEP, todos los lineamientos, y entonces así podíamos llegar en su conjunto, todos con un mismo fin y a un mismo acuerdo, agarrando las ideas de cada uno de los integrantes, tanto de los coordinadores como de los profesores, para que sea una mejor educación a los alumnos. Eso es todo. Gracias por tu respuesta. De mi parte sería todo, consejera. Gracias. Muchas gracias, licenciada Susana. Y bueno, a mí me correspondería concluir con esta ronda de entrevista, en la que también les pediría
que fueran muy concretos respecto a lo que les voy a consultar, y sería una pregunta para los tres, misma pregunta, y si me pudieran mencionar una situación en donde su integridad o la integridad de ustedes o la integridad de algún miembro de su equipo de trabajo haya quedado en duda y pudieran explicar brevemente qué hicieron para resolverlo. Le tocaría responder en primer lugar a Javier. Bueno, yo en el 2011 fui supervisor electoral del Estado de México. Una de las primeras etapas de votación, en los primeros días, tuvo un problema de salud, tuvo un embarazo de alto riesgo, por lo que tuvo que ser sustituida. Como yo tenía 11 calles en ese entonces, todavía eran bastantes, a mi mando, mi jefe me dijo que él se iba a encargar de lo que es la capacitación, mucha experiencia. Entonces, pues acordamos en eso, yo me dedicaba a las cuestiones de los CAES. Sucede que ya cuando yo la fui a ya la mandaron a campo, todo eso, esta chica capacitaba pero con los trípticos, no capacitaba con el manual. Así me traía bastante producción, pero no fue indicado por parte del instituto. Lo que hice fue nuevamente volverla a capacitar de la manera correcta en que se tenía que capacitar. También, pues, motivarla y decirle que no fue culpa de los personal de la Junta que no estaba en ese momento. Así también lo determiné, lo expuse ante mi jefe y todo quedó muy grave. Gracias por tu respuesta. Miriam, si nos podrías dar la siguiente respuesta, por favor. No la escucho, perdón. Gracias por tu respuesta y le doy Ah, paso de la gracias. voz a Miriam. Gracias. Miriam, si por favor continúas tú, por favor. Bueno, buenas tardes. Sí, ahora sí que mi experiencia como directiva fue con un alumno que llegó la mamá y nos llevó al niño, nos argumentaba que tenía el niño unos rasguños aquí en el cuello, que se los habían hecho ahí en la escuela, en el colegio, jugando con una riata. Entonces yo lo que les dije, a ver, vamos a ver las cámaras. En ese momento sí ya teníamos cámaras. Le dije, vamos a ver las cámaras, vamos a preguntarle al alumno cómo fue que sucedió, en qué momento sucedió. El niño nos manifestó que fue en el patio, que una maestra estaba presente y no hizo nada. Le dije, vamos a ver las cámaras. Mandamos llamar a la maestra. En su momento yo hablé primero con la maestra para que me diera ella la versión de cómo fue, porque como eso sucedió un día anterior, para que manifestara cómo fueron los hechos y que si ella estaba, porque en el patio hay guardias y se dividía el patio y cada maestra tenía un espacio. Entonces ya al ver con la maestra, ella me dijo, no maestra, a mí no me tocó ahí en esa área donde dice el niño, a mí me tocó en tal área. Ok, vimos las cámaras, lo manifestamos, le dijimos a la mamá, entonces se resolvió y hablamos con el niño y ya el niño nos dijo que no, que efectivamente las lesiones que traía no fueron en la escuela, se las había provocado en su casa porque él se quería quitar la vida. Entonces hablamos con la mamá, le enseñamos los videos para que viera todas las cámaras, para que vea dónde estaba la maestra y a su vez lo canalizamos con la psicóloga para que él tuviera un seguimiento. Eso es todo. Gracias, Miriam. Y concluiríamos con Félix. Sí, muchas gracias. Estoy entendiendo que la pregunta va basada en que la integridad de algunos integrantes haya tenido alguna duda en cuanto a su integridad o su actuar. En ese sentido, es apegarse a la normatividad o a las normas, dar procedimiento en la mayoría, sea como despachos o sea como servidores públicos, pues hay procedimientos que se deben de atender. Es dar notificación
a tu superior jerárquico o al superior jerárquico de la persona que está involucrada, obtener cuáles son los elementos objetivos con los cuales poder determinar una cierta situación y tomar medidas que sean necesarias en lo que se hacen las posibles investigaciones o resolver la situación que hay respecto de la persona involucrada, y en base, obviamente, darle su derecho también a que él establezca cuáles fueron las condiciones por las cuales fue que se vio probablemente involucrado en alguna situación o alguna acción que haya realizado o que se haya malentendido, y también tiene esa garantía de que pueda ser escuchado, el que pueda ser observado las situaciones que él manifiesta, y que pues ya sea la autoridad competente o bien internamente sea la persona correspondiente la que determine lo que se tenga que realizar en ese sentido. Sería mi respuesta. Gracias, Félix. Muchas gracias por sus respuestas. Llegamos al final de esta entrevista, siendo las 15 horas con 46 minutos del día 23 de noviembre de 2022. Les agradecemos su presencia y participación y les solicitaría que estén atentas y atentos a los resultados de esta convocatoria. Le pido, por favor, al personal de la Unidad de Informática y Estadística concluya con la grabación de esta entrevista, por favor.